Para poder realmente entender qué necesitamos nosotros comunicar a lo largo de una entrevista laboral, lo que necesitamos hacer es ponernos simplemente en los zapatos del entrevistador. Pues fíjate, un proceso de entrevista laboral está ordenado de manera a realmente poder, a través de un proceso de preguntas, entender qué has hecho en el pasado para poder predecir el futuro de tu desempeño. Y básicamente lo que sucede en el proceso de entrevista donde estamos es que necesitamos basar las preguntas y las respuestas no en supuestos, sino que en hechos reales y concretos que realmente significa que hayas vivido una experiencia. A través de tus respuestas podrás entonces fijarte casos de éxito que hayas tenido en tu pasado y que fácilmente sean replicables en tu futuro. Pero ¿cuáles son las preguntas que las organizaciones tienen en mente a la hora de poder hacer un proceso de entrevista? Pues fíjate que es muy sencillo. Lo que necesitamos entender, básicamente, es ¿quién eres y qué me aportarás? Si yo fuese un entrevistador, es lo primero que yo quisiera saber, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Qué me aportarás? ¿Podrás hacer el trabajo? ¿Realmente tienes tú las competencias para hacer el trabajo? ¿Te amoldarás a la cultura de la organización? Y finalmente, si has contestado bien en cada uno de estos tres temas, pues ¿cuánto me vas a costar? Te voy a regalar el día de hoy un tip más, porque al finalizar estas preguntas vamos a trabajar un ejemplo. Así que ahí vamos. Entonces, el objetivo de una entrevista laboral principalmente está en predecir el futuro. Y para poder predecir el futuro necesitamos ser muy exactos en nuestros niveles de respuestas. Necesitamos poder entender que necesitamos prepararnos antes de ir a la entrevista laboral. Y fíjate que para poder prepararte, lo primero es realmente tomar en consideración quién es el entrevistador. Es decir, ¿qué tipo de empresas es la empresa a la cual te estás tú postulando? Para esto necesitas revisar una serie de información y poder entender entonces que a lo largo de tu proceso de entrevista lo que necesitas hacer es un estudio primero sobre ti, cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Pero por otro lado, entender que tienes que estudiar también lo que es la organización. Y en este lugar intermedio es donde realmente puedes tú lograr un mejor entendimiento de tus capacidades que van a generar un valor agregado a la empresa. Dentro de estos puntos, pues necesitamos estar realmente preparados. Y para poder prepararnos, te voy a dar aquí algunos consejos y algunos tips. Vamos con esto. A la primera pregunta, ¿quién eres y qué me aportarás? Esa pregunta puede ser formulada en diferentes preguntas muy similares. Fíjate, te podrían decir, ¿cuáles son tus aportes para la organización? Cuéntame acerca de ti, cuéntame sobre tu experiencia, háblame de ti. Cualquiera de estas preguntas reúne la misma preocupación de parte del entrevistador. ¿Realmente quién tengo al frente mío? ¿Y podrá esta persona realmente entusiasmarme en entender quién es? Pues aquí van algunos tips para poder entender. Lo primero realmente es ser muy positivo y transmitir de un modo muy claro tus ideas. Y preséntate entonces con entusiasmo y energía, porque fíjate que el gran error que cometen muchas personas al momento de la entrevista es que son demasiado serios. ¿No? Ponen postura de seriedad porque piensan que de esta manera lo van a ver de una manera mucho más maduro, pero en realidad no es así, porque ¿quién quiere trabajar con una persona realmente demasiado seria? ¿Quién quiere trabajar con una persona demasiado intensa, demasiado aburrida? Pues nadie. Todo el mundo quiere tener frente a él a alguien que le lleve y le anime su día a día, pues, ¿no? Y eso se transmite a través principalmente de tu pasión, de tu emoción, de tu energía. Sé entusiasta entonces y energético.
¿no? Véndete de la mejor manera, como sonriendo. Pues la sonrisa transmite, así de sencillo, confianza en uno mismo, ¿no? Cuando tú sonríes, principalmente lo que suele suceder es que el nivel de empatía en el cual tú estás transmitiendo tu mensaje va a ser cada vez más agradable. Una persona que es demasiado seria, por más que diga el mismo discurso, pues al fin y al cabo no llega a encajar, no llega a encajar con lo que la percepción o la mente del entrevistador quiere ver en ese momento. Sonríe. Diles por qué estás ahí. Muchos entrevistados cometen ese error. En el camino solo están muy pasivos a la hora de la entrevista y esperan que le hagan preguntas para que ellos puedan explayarse. Si no dicen por qué están ahí, entonces básicamente no están llegando a un objetivo preciso y claro. Pero y sobre todo, prepárate en tus debilidades y en tus fortalezas porque lo más probable es que te hagan esta pregunta también. Dile por qué estás ahí es también pedirle el trabajo. Vamos a hacer acá un ejemplo muy corto sobre este primer paso. Mi nombre es Mauricio Poch, yo soy experto en desarrollo de competencias gerenciales, ¿no? Y estoy aquí para poder apoyarles, estoy aquí porque me encanta su organización y estoy aquí porque quiero trabajar en su empresa. Muy sencillamente, lo que acabo de hacer es reunir cada uno de estos elementos para poder hacer una frase ganadora, una frase que realmente logre encajar. Pide el trabajo, nadie lo pide, fíjate. Pero pedirlo ya te hace un diferencial, hace que realmente tú estés motivado por la posición. La segunda preocupación que tienen las organizaciones y que es muy válida, pues, ¿no? Es, ¿podrás tú hacer ese trabajo? ¿Realmente tendrás conocimiento en cada una de las herramientas que necesitamos para la organización? Ahí van entonces algunos otros tips, pues, ¿no? Lo que necesitamos entender es que las empresas buscan a través de un perfil pues sus necesidades. Entonces, cuando construye una organización, pues un perfil del puesto, ¿no es cierto? Por lo general lo publican en prensa, en internet, o lo pasan por las redes sociales, pues no. Ponen acá, por ejemplo, un título, ¿no? Gerente comercial. Y debajo, pues, ponen entonces requisitos. Y dentro de los requisitos viene una serie de actividades. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, entre otras cosas. Y viene también lo que es un poco más, pues las competencias, de alguna manera. Pero por el momento nos vamos a fijar en esto. Ponte tú que te piden hacer, por ejemplo, dentro de esta actividad, pues visitas a clientes. ¿No? En definitiva, entonces, en el proceso de entrevistas, lo más probable es que hayan muchas preguntas acerca de esto, pues, ¿no? ¿Cómo haces tú las visitas al cliente? ¿Qué tipo de problemas has podido resolver? ¿Cómo garantizas éxito en cada reunión? Entre otros aspectos. También te pueden pedir, pues, dominio del inglés, por ejemplo. Dominio de Excel, PowerPoint u otros temas como SAP. ¿Ok? De la misma manera, antes de ir a la entrevista laboral, lo que necesitas hacer es simplemente revisar cuáles son cada uno de estos requisitos que tiene la empresa para ir tú preparando y elaborando historias de éxitos que tú has tenido en cada uno de los aspectos requeridos para el puesto. Y eso es la parte si podrás hacer o no el trabajo. Ahí vamos entonces con algunos tips adicionales, simplemente para fijarnos en ello. Lo primero es revisar la descripción del puesto o lo que llamamos también el job description. Lo segundo está en preparar ejemplo de tu experiencia técnica, ¿no? Lo tercero, tus experiencias pasadas predicen tu futuro, por ende, a más ejemplos tú tienes en mente, mucho mejor va a ser. ¿Y cuál es tu valor añadido? ¿Cómo has tú podido generar resultados? Habla de resultados cuando tú te estás expresando. Vamos acá con un ejemplo. Cuéntame, ¿tú has podido manejar una herramienta como un CRM? ¿No? Entonces tienes que saber qué es un CRM, Customer Relationship Management. Y dentro de este aspecto, hablar de tus casos de experiencia y casos de éxito.
Por ejemplo, sí, yo pude implementar este tipo de sistema en la organización donde yo estuve anteriormente, con más de 500 usuarios, más de 3.500 empresas, y cada una de las personas pues se organizaba en esto. Los resultados son que pudimos gestionar un mucho mejor manejo de nuestros clientes, logrando atender el doble de clientes de lo que atendíamos anteriormente. En un minuto, lo que acabo de hacer es condensar mi capacidad técnica aplicada y los resultados que yo he podido brindar. Por ahí va. Tercera pregunta, y esa pregunta es muy fundamental, pues, ¿no? Te amoldarás a la cultura de la empresa. Y fíjate que lo que suele suceder cuando entramos en una organización, gran parte de la preocupación de la empresa es entender si la persona que entra a la posición pues no solo va a garantizar resultados técnicos o económicos, pero también si va a poder garantizar un clima laboral, por ejemplo, aspectos relacionados con lo que son la cultura de la empresa. Ahí van algunos ejemplos. Primero, permítanme graficar qué es lo que necesitaríamos hacer. Y esto es algo muy sencillo. Palabra clave es investigar. ¿Investigar qué? Por ejemplo, la página web de su cliente, de la empresa a la cual te postulas, ¿no? Porque en la página web vas a encontrar muy fácilmente pues 3 aspectos que componen la cultura en una organización. Y estos son los siguientes: la visión, la misión y los valores de la empresa. Porque de estos 3 se destacan entonces cuáles son las conductas que la empresa puede esperar de parte de las personas, como por ejemplo, podría ser trabajo en equipo, colaboración, liderazgo o comunicación a todo nivel. Entonces, el entender la cultura de la organización te permite básicamente ir preparando ejemplos que hayas vivido en tu vida relacionado con cada uno de estos puntos. Entonces ahí va. Una pregunta podría ser: cuéntame acerca de tu experiencia en resolver conflictos. ¿Cómo lo has manejado? Entonces ahí va. En mi experiencia, yo he podido tomar en consideración ciertos valores muy importantes de parte de la organización, y uno de ellos estaba justamente en aspectos de colaboración. Sin embargo, en la empresa donde yo me encontraba, pues nació una serie de inconvenientes entre 2 personas que me reportaban. Para realmente garantizar que el equipo pueda funcionar y demostrar los valores, lo que yo hice fue reunir a estas 2 personas, preguntarle qué estaba pasando con ellos y llegar a un punto de acuerdo en común. El resultado fue que no solo lograron realmente resolver sus diferencias, pero que también pudieron demostrar al resto de la organización lo importante de este valor, que es la colaboración. Por ahí va. Veamos acá algunos tips adicionales para simplemente recordar de no olvidarnos nada. ¿Cómo te adaptas al cambio? Cuando estamos hablando de cultura, estamos siempre hablando de que no importa la empresa de donde tú provengas o si tal vez nunca hayas tenido experiencia, pero qué tan rápido tú te puedes acostumbrar a los cambios, ¿no? Llénate de ejemplos, ya sean personales, ya sean ejemplos laborales. Siempre los cambios van a lograr realmente ayudar a entender que tú eres una persona flexible. Revisa toda la información de la empresa, la visión, la misión, los valores. Encuentra ejemplos en tus experiencias previas de comportamientos relacionados, ¿no es cierto? Algunas premiaciones tal vez que te hayan hecho, algunos temas que tú hayas podido manejar en temas de clima, por ejemplo. Pero sobre todo enfatízate en lo que son los resultados. ¿Cuánto me vas a costar? Si tú has respondido bien a las preguntas anteriores, pues una preocupación adicional y clave es ¿cuánto me vas a costar? Y esta pregunta me la hacen 1000 de veces, ¿no? Me mandan muchísimos mails acerca de esto, qué debo contestar, qué debo decir, qué no debo decir. Y les voy a dar acá una pincelada, básicamente, de cómo funciona el establecer, entonces, nuestro acuerdo salarial. Lo primero a tomar en consideración, pues, son tus necesidades básicas.
Y esto tiene un monto. Este monto básicamente son tu vivienda, cuánto te cuesta comer, cuánto te cuesta salir, un poquito de eso, ¿no? El segundo nivel está orientado en tu capacidad de ahorros, por ejemplo. ¿Cuánto quieres tú ahorrar mensualmente? Y por lo general, pues tendería a ser un 20% de lo que es tu costo de vida, ¿no? Tercer punto a tomar en consideración podrían ser tus planes. En tus planes podríamos tomar, por ejemplo, temas como estudios. ¿Cuánto te cuesta esto? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué vas a estudiar este año? Y así puedes ir creciendo, digamos, en esta rueda. Pues no, planes de estudio, ahorrar, necesidades básicas, pueden ser también planes de adquisiciones, si tú quieres comprarte una casa, casarte, entre miles de otros temas. Pero esto no le va a importar mucho a la empresa. Pero para ti sí es importante. El poder escoger realmente cuánto tú estás valorando tu resultado no es únicamente entender lo que tú necesitas, es entender también que del otro lado la organización funciona por diferentes aspectos. Uno de ellos es valor de mercado. ¿Cuánto cuesta tu puesto en el mercado actualmente? La otra pregunta es, si tú estás trabajando actualmente y te quieren jalar de la empresa donde estás, pues acá habrá probablemente un adicional de un 25% de lo que ya estás ganando. Si no fuese el caso, necesitas saber también si esta empresa está en un periodo de bonanza, si esa empresa está realmente haciendo inversiones muy fuertes, ¿no? Para saber tu plan de éxito dentro de esta organización, entender cuáles son los planes de crecimiento y entender cuáles son los beneficios que esta empresa también te puede dar. Ponte tú, si la organización está dispuesta a pagarte tu salud, entonces para ti es un ahorro que está en tus necesidades básicas, menos salud. Porque esto lo estaría tomando en consideración la empresa. Si la empresa te paga lo que podría ser un plan, por ejemplo, de comidas, pues es otra necesidad menos. Si tu organización te paga estudios, es donde tú también puedes ir disminuyendo pues cada uno de estos temas, y entonces donde tú empiezas a ver cómo este paquete remunerativo puede ir en balance entre lo que tú necesitas, lo que la organización está dispuesta a dar, pero sobre todo cuáles son los retos del negocio. Si el presupuesto que la organización te va a fijar es muy superior a lo que estás ganando, pues definitivamente vas a tener que solicitar un valor mucho más alto al que estás acostumbrado. Todo esto proviene de la negociación, y la negociación termina siendo tu propio entendimiento de cuáles son las necesidades de la organización en ese momento. Finalmente quiero compartirle un aspecto relacionado, ¿no? Retomemos este punto. Suma tus costos de vida actual, piensa en qué necesitas realizar. Si estás trabajando, piensa que el nivel de responsabilidad de la posición, ¿cuál es? Valora lo que la empresa te va a dar y no hables de rangos salariales. Ese punto es crucial. Por lo general las personas llegan y dicen, yo quiero ganar entre 10 y 15. Pero una vez que ya dijiste entre 10 y 15, ¿cuál crees tú que es el número que le queda en la mente a la organización? ¿10 o 15? 10. Entonces nunca hables de rango. Habla de lo mínimo que tú podrías recibir para empezar a estudiar la propuesta. ¿Ok? Otro tema, y saliéndonos un poco de esto, es realmente para poder prepararte en una entrevista laboral, lo que necesitas saber es que necesitas estructurar tus ideas, estructurar tu nivel de respuesta. No debería una respuesta a una pregunta durar más de 1 minuto y medio. Porque significaría básicamente entonces que no puedes tú pues, minimizar las palabras, que no puedes tú hacer resumen de tus ideas. Entonces acá les voy a explicar cómo esto funciona. Para poder estructurar tus ideas para una pregunta en una entrevista laboral, existen 4 fases que necesitamos tomar en consideración. La primera es,
¿cuál es la situación? La segunda es, ¿cuál es el problema que tuviste que enfrentar? A partir de ahí, necesitas entrar tú en juego y explicar, básicamente, ¿no?, qué acciones has tomado de manera personal en el asunto para finalmente responder con los resultados que has logrado. La situación es la situación no es el problema. Por lo general, en la situación lo que necesitamos tomar en consideración es cuándo fue, con quién fue, en qué empresa y cuál era tu rol. En el problema, básicamente, está en determinar cuál ha sido la problemática de ese momento, ¿no? La problemática del momentum. Un grave error que cometen muchos a la hora de la entrevista está en las acciones. ¿Qué suelen hacer? Principalmente generalizar y decir, y lo que hemos hecho en la empresa o lo que hemos hecho en la organización fue... Pues no nos importa tanto cuando estamos en un proceso de entrevista lo que ha hecho la organización. Lo que queremos saber es qué has hecho tú. Entonces, acá tú tienes que hablar con esta palabra. Yo he hecho, yo hice, yo me encargué, yo tomé en consideración esto. Y los resultados, básicamente, son de las acciones que tú tomaste, cuáles son los beneficios que entregaste para la organización donde estás. Así que vamos a hacer un ejemplo para ver esto de una manera mucho más clara y mucho más precisa. Veamos entonces, ¿no? Si este fuese tu entrevistador, y lo tenemos acá al frente nuestro, pues tenemos toda la sensación que es una persona que sabe leer un poco la mente de la persona. Entonces lo que necesitamos principalmente es centrarnos mucho en poder estructurar nuestras ideas, ¿no? Y supongamos entonces en este caso que Jürgen nos pregunte, pues, ¿no? Cuéntame de un caso en el cual tú hayas tenido que enfrentar una situación de crisis con un cliente, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste? Una de las maneras de nunca olvidar la estructura es poder visualmente responder en diferentes lados de la persona. Empieza por el lado, pues, de la oreja, por ejemplo. Empieza por este lado y sitúa lo que es situación, ¿ok? Veamos. Cuéntame de un aspecto de crisis que hayas tenido que enfrentar con un cliente, pues, ¿no? Esto fue en el año 2012, cuando yo trabajaba en tal organización, en ABC, por ejemplo, ¿no? Y estaba yo a cargo del equipo comercial, donde yo tenía 3 personas a mi cargo. Y ahí te vas entonces a la segunda parte, que es los problemas. ¿Qué problemas tuviste que enfrentar? Y cambia tu ángulo visual a la otra oreja. Así de sencillo. Ya pasaste por una, te vas al otro lado y sitúas ahí lo que tú vas a decir a continuación. La problemática que nos pasó en ese momento en ABC fue que tuvimos a 2 clientes que no recibieron los productos que nosotros les habíamos vendido. Acabas de plantear el problema, podrían ser una serie de problemas y podrías tú entrar un poquito más en detalle si es que lo ves a bien. Lo que yo hice, acción, céntrate acá en el hombro, por ejemplo, para poder formular entonces tu nivel de respuesta. Lo que yo hice fue llamar automáticamente al departamento de logística, reunirme con ellos para revisar no solo ese pedido, sino que revisar los pedidos de los otros 50 clientes que habíamos tenido el mismo día. Y finalmente, resultados en el siguiente hombro. Los resultados fueron que no solo pudimos darnos cuenta de qué había sucedido con estos 2 clientes, sino que pudimos adelantarnos y ver que habían otros 20 clientes que estaban en la misma situación. Por ende, esta llamada de atención nos sirvió para poder mejorar para la organización los procesos y a partir de ahí nunca más tuvimos ningún tipo de inconveniente similar con la empresa.
A través de estos tips quería compartir con ustedes cómo podemos realmente prepararnos para las miles de preguntas que te pueden hacer en una organización, pero que sin embargo están ancladas en estas 3 preocupaciones. Con esto te invito a nuestro próximo programa en el cual podremos hablar aún más en profundidad de los comportamientos humanos en entrevistas o en tu día a día. Muchísimas gracias.